compañeras y compañeros comentábamos con Hermes, inclusive con el compañero que nos presentaba, de que, y tiene que ver con lo que voy a decir, de la cantidad de compañeras y compañeros que están presentes, para mí mucho más que el año pasado, la verdad. Y me decían si seguía contento como el año pasado, porque pasó algo ese día muy especial, ¿no? Alicia ya se ríe, como nos reíamos ese día. A ver, levante la mano lo que estuvimos el año pasado, a ver. Muy bien. ¿Viste que hay más? Hay más. Hay mucho más que el año pasado. Pero a los que vinieron nuevos, este comentario vale compartirlo, porque los que sí estuvimos el año pasado, yo sentía y lo decía con toda tranquilidad que estaba feliz, estaba alegre, y estábamos hablando de este mes del año pasado, donde en el horizonte político no había alternativas. O era esto para seguir viviendo lo que nos dan, porque el más vale malo conocido que bueno por conocer, o era volver a receta del pasado o hacer cualquier alianza para presentarse como opción. Y yo decía que estaba contento porque estábamos ante la antesala, teníamos a Hermes, teníamos a Luis, teníamos a Pino en aquel momento también. Estaba Margarita como parte de todo esto, sin lugar a dudas, y estábamos todos sintiendo que había un momento. Y yo decía, compañeras y compañeros, en aquel momento que estaba feliz porque una esperanza se empezaba a poner en marcha. Y ahora no solo digo que estoy feliz porque la esperanza en marcha fue parir al 23 de octubre, sino que faltan 1370 días para que seamos gobierno de la República Argentina. Y la verdad que, ¿por qué me parece tan importante? Porque discutir derechos como denuncia es muy distinto a discutir los derechos con perspectiva de construirlos y conquistarlos. Y ese es un salto cualitativo. Decía el pelado, yo comparto todos los derechos y los agarro todos. Lo que dijo Margarita, lo que dijo el pelado, todos. Y hasta los que no dijeron también. Pero yo provengo de la clase trabajadora. Mi militancia sindical es de ahí. Vengo de un movimiento que fue parido por los trabajadores como el peronismo alguna vez, que era expresión de esos derechos. Y aprendí una sola cosa, compañeras y compañeros. Nadie nos regala nada. Los derechos no se denuncian ni se reclaman, se conquistan con organización y si es necesaria la lucha popular para alcanzarlos. Ese salto cualitativo que yo sí traigo a este debate es el de mi experiencia y el de la clase trabajadora. Una clase trabajadora que en nuestro país tiene ya más de 150 años, que hace más de 120 años, aquellos hombres, entre los cuales forjadores del socialismo, en nuestro país estaban pariendo un nuevo tiempo y un día universal de identidad. No hay ningún día más universal de identidad en la humanidad que el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo. Y ese día, al que se está acercando cada vez más el Día de la Mujer, que también fue parida por las trabajadoras, sin lugar a dudas esa identidad fue forjada. Y compañero, eso no nos lo regaló nadie. Fueron hacedores, constructores, que creían y tenían esperanza en el futuro. Hubo 3 ciudades solas que en la Argentina se sumaron a ese clamor nacional e internacional. Fue la ciudad de Buenos Aires, fue la ciudad de Concepción del Uruguay,
regala nada, aunque nos quieran decir lo contrario. Saben mis compañeros de bloque, del interbloque, que estábamos todos juntos ese día, ¿no? Ahí están todos. Saben que a mí casi me saltó la voz, no estaba tan acostumbrado. El primer día que estaba ahí escuchando la presidencia, el día que juraba, no se escuchó mucho porque no sé si estaba bien. Cada vez me parece que nos estamos animando más a gritar, tampoco vamos a gritar un poquito más fuerte. Pero no es que no sepa, sino que miente a propósito, para obviar la historia. En 1900 dijo ella que en la primera época del peronismo no había derecho a huelga. Y es verdad, es un debate. No estaba en la Constitución Nacional el derecho a huelga reglamentado. Es un debate. Sampaio presentó una propuesta diciendo que el derecho a huelga es como el derecho a la vida, es natural. Es un debate si eso sirve o no sirve. Pero no se puede ser trabajador sin poder ejercer el derecho de huelga. Está en la clave de la identidad. Y lo que no sabe esa señora es que la Constitución en nuestro país, que generó la legalidad más alta de los derechos sociales, de la ancianidad, previsionales, de la niñez, de los trabajadores, fue la Constitución de 1949. Pero que para llegar a esa Constitución del 49, el 45, el 46, el 47 y el 48 del propio 49 fueron los 4 años de mayor cantidad de paros, movilizaciones que existieron en la historia de la clase trabajadora argentina, porque esos derechos no nos regalaron. Es más, tuvieron que ponerlo después para sacar la Constitución como 14 de la Constitución Nacional de lo que estamos hoy. Nadie nos regala nada. La legalidad permite la política de masa. No hay que tenerle miedo a los paros, a las marchas, a las movilizaciones. Hay que abrir la compuerta a la libertina democracia sindical para que existan verdaderas democracias sindicales y no aparatos sindicales que presionan o hablan en nombre de los trabajadores, pero que terminan siendo verdaderos empresarios que sí lucran con las necesidades, con la salud, con las obras sociales, con las empresas, con la muerte y vida de los trabajadores. Hubo luchas heroicas a lo largo de la historia. El Rosariazo fue una de ellas. En la época de la dictadura siempre hay luchas heroicas, pero la legalidad es la que hace que haya política de masas. Por eso la segunda época de mayor cantidad de huelgas, movilizaciones, paros y acciones, ¿cuándo fue? Del 16 al 19. Producto de ese emergente que significó el movimiento nacional que había sido parido y que fue el radicalismo. El radicalismo, el peronismo, los movimientos populares, los federales, los pueblos originarios, decimos hoy, que están empezando a hacerse presentes con toda la dignidad como estuvo el otro día Feli Lira, defendiendo la tierra de sus ancestros, no solo los recursos naturales, sino sus derechos a defender lo que quieren. Tenemos una historia que cuando hay legalidad aparece la fuerza organizada de los trabajadores y de los pueblos. Y eso es lo que necesitamos. Porque para enfrentar y garantizar los derechos, compañeras y compañeros, hay que hacer algo que, como decía don Arturo Jauretche, antes de ser nuestro, ahora en el campo popular, era el organismo, Inforja, tantas cosas que fueron parte del pensamiento nacional y popular democrático. Decía Jauretche que la economía es algo muy simple, muy simple. Si te lo explican muy raro y no lo entendés, es porque te están mintiendo. Para darle algo a alguien hay que sacárselo a otro. Y hoy hay hambre en la Argentina, hay pobreza en la Argentina porque nos están sacando la plata a la mayoría del pueblo para dársela a los
grandes grupos transnacionales que nos están saqueando. Esos tienen nombre y apellido, son la Wagner, son Repsol, son el Ingenio de Edmar de Jujuy, tienen nombre y apellido en cada provincia. En el 1997, de los 200 grandes empresas del país, 104 eran extranjeras y producían el 10% del Producto Bruto Interno, facturaban, mejor dicho. En el 2007 pasó Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, y de los 200 más grandes que producen ahora casi el doble, el 20 facturan el doble, 128 son extranjeras. Y el último informe del 2009 es 131. Se está concentrando la riqueza y extranjerizándose. Y ahí hay que tocar. Hay que tocar esos grandes intereses y para eso necesitamos ser fuerza de millones. No alcanza con tener algunos representantes. Necesitamos esa organización popular enraizada en cada uno de los lugares de nuestra patria. Por eso sí, creo que empieza a ser un tiempo diferente. Diferente a lo que pasó el año pasado. El año pasado había que demostrar si había espacio para una esperanza en marcha. Hoy es otra cosa, compañeras y compañeros. Por eso mi felicidad. También mi compromiso. También el de los compromisos de las compañeras y compañeros. Hay que elaborar, decía Margarita. Hay que elaborar. Porque estamos atrasados en el tiempo de la construcción de la unidad, la fuerza popular que necesitamos. Ya lo dijo la presidenta el otro día, lo repiten a diario los medios hegemónicos de la comunicación, unos y otros, como dijo Tumini, casi digo que claro, tengo que empezar a cambiar, pero es verdad. Los medios hegemónicos unos y otros laburan igual que la presidencia y Macri. Ya eligieron que en el 2015 la opción es entre Macri y Cristina Kirchner o su descendencia. Tenemos que probar nosotros que la esperanza en marcha que parió el pueblo el 23 de octubre se transforma en serio en una perspectiva de poder en realidad a gobernar la Argentina. Y gobernar, compañera y compañero, se aprende gobernando. No hay manera. Nosotros gobernamos hoy en 10, 15, 17, 20% en los sectores sindicales, sociales, barriales, culturales, religiosos, comunicacionales y hoy partidarios y hasta ejecutivos. Tenemos que mostrar que ese gobierno cada vez más consciente tiene un emergente también, ya no solo un frente electoral para discutir candidatura, sino una nueva experiencia política para la Argentina. Ese tránsito de convertirnos en fuerza electoral a una nueva experiencia política, exige muchas cosas. Tenemos capital acumulado. Más de 20 años, cualquiera de nosotros, 30, tiene cualquiera de nosotros para probar esa práctica, que se demuestra lo que fuimos haciendo en la democratización, en la perspectiva. Yo puedo hablar de que se puede gobernar distinto, se lo decía Hermes al principio hoy, porque necesitamos que se recorra el país diciendo que no hace falta tener el gobierno nacional para demostrar que en salud, en vez de beneficiar y financiar a los grupos del complejo médico asistencial privado que se enriquecen, se puede construir una salud diferente como se está construyendo en esta Rosario o en esta Santa Fe. Se gobierna gobernando. Hay que ir a convencer de que se puede. Tratan de convencer de que no se puede. Y nos van a inventar cualquier cosa, que nos vamos a dividir unos y otros por un montón de cosas. Y no quiere decir que todos pensemos lo mismo, porque no. No pensamos lo mismo, nosotros venimos con la Unidad Popular, con Iriesta, Verónica, Vena, venimos de una experiencia diferente, Eduardo Mataluce, venimos del campo social, del peronismo, o como bien
Margarita viene de ese radicalismo que alguna vez fue la expresión de un movimiento nacional, la izquierda, como viene Tuminio, o Vicky Donda, que acaba de llegar, la verdad, o el socialismo, que tiene esa tradición de, bueno, debe ser un partido, no sé por qué número van, pero ya más de 100 congresos. No digo roja porque eso tiene mucho más, pero en realidad venimos de culturas diferentes y compañeras y compañeros, necesitamos tener la paciencia de los orfebres, necesitamos tejer la unidad de ese colectivo, esos bloques que estamos debatiendo. Por eso es clave que no quede encerrado el debate arriba en algunos grupos que podemos representar por distintas circunstancias, sino que se enraice en nuestro país. Por eso este 19 de marzo vamos a estar en Tucumán discutiendo con los jujeños, con los tucumanos, con los salteños, los santiagueños, los riojanos o los catamarqueños para discutir cómo lanzamos esa fuerza que es el Frente Amplio Progresistas en el NOA para después ir a Lea, a la Patagonia, a la provincia, a Córdoba, a este desafío que necesitamos, a la capital que tenemos que llegar para construir una fuerza verdaderamente nacional. Yo quiero terminar, como verán, no solamente estoy contento, estoy con laburo, enganchado, apasionado, además porque es como lo que venimos construyendo muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos miramos así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y yo creo que es porque venimos de un genocidio. Se está por cumplir en estos días, el 24 de marzo, un nuevo aniversario. Y en nosotros está presente siempre el genocidio. Nos metieron el temor en las tripas. Nos hicieron desconfiar uno de otros. Hasta tenías miedo de estar en la libretita de alguno, porque si no te llevaban. Nos metieron ese temor. Después, con la necesidad del hambre y los trabajos, nos metieron otra cosa peor. Hay que pisarle la cabeza al de al lado para salvarse. Se anotaban en el retiro voluntario. Peleaban por su lugar en el laburo y no importaba que se cayeran todos. No hay solución individual, hay que construir ese colectivo. Y esto exige enfrentar no solo las diferencias que tenemos con el afuera, sino las diferencias que tenemos en el adentro, en la cabeza, en el corazón y en las tripas de uno, para enfrentar y construir. Tenemos una esperanza, tenemos la vida, pero nos meten la muerte permanentemente. Es cierto que sobra guita, es cierto que sobra riqueza en la Argentina, pero hay que creer que se puede gobernar. Hay que creer en nuestra propia fuerza, no solamente que tenemos derecho, sino que vamos a ejercernos definitivamente, y eso no se pide disculpa para hacerlo, se ejerce. Y yo en esto quiero terminar con algo que me daba vuelta, porque siempre el final es medio complicado. Porque tenemos muchas dificultades, pasiones, pero hay que aguantar, ¿eh? Y además yo les puedo asegurar, no sé los anteriores, pero todos estos discutiendo, mamita, no los arrea nadie, ni a mí ni a cada uno de ustedes. Hay que convencer, hay que construir convenciendo y a millones. Esa construcción será posible. Estábamos en el medio de un debate, y termino con esto, de la constituyente social, que es un sueño en marcha también. Más de 1.600 organizaciones sociales venimos discutiendo desde hace 4 años la construcción de una gran constituyente social que estuvo en Jujuy, que estuvo en las provincias, que estuvo debatiendo en Neuquén, proyectos, programas, distribución del ingreso, todo lo que todos sabemos, pero también la fuerza para hacerlo. Y estábamos discutiendo cómo se hacía, qué se hacía, y entonces el compañero Miguel Pereira
que no sabía nada de la Constituyente cuando llegamos a Jujuy y que hizo una película que se llama El poder está en nosotros y que la presentó en el Inca. Se enganchó porque habíamos ido a Jujuy más de 20.000 personas en el estadio, en la tablada hicimos la asamblea. Impresionante. Algunos estuvieron y saben que es así. Y Miguel Pereira, que se enganchó y nos regaló esa película, dice, estábamos discutiendo qué hacíamos, y dice, miren, compañeros y compañeros, yo soy cineasta, director, es mi oficio. Y yo sé que para escribir un guión, para saber la trama del guión, lo primero que tengo que saber elegir es el final. Si no sé el final, no soy capaz de ir construyendo ese guión para que nos lleve al final adecuado. Si somos capaces de pensar que sí tenemos derecho